18 y 19. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios así: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Con estas palabras, mis queridos hermanos, cualquier persona que está conectada en línea, aquí presente, hemos escuchado que son palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Quiero invitarlos de que podamos recibir estas palabras de nuestro Señor Jesucristo como un consejo personal. Porque mira que dice: yo te aconsejo que de mí compres. Y cuando Él reprende, no lo está haciendo en manera corporativa, sino individual a cada uno de nosotros, porque todos somos la iglesia de Cristo. Así que vamos a orar. Cuando el canto lo indique, nos ponemos de rodillas los que puedan, recordando que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas humanas, que esté en el cielo a la diestra del Padre, y todas nuestras flaquezas, todas nuestras necesidades se las podemos traer a su santuario celestial. O sea, cualquier persona que quiera pasar y tener una petición puede pasar al frente también y traerlo, si no la puede tener ahí donde usted está. Vamos a cantar y pongámonos de pie, y en el momento que el canto lo indique, nos arrodillamos todos. ¿Qué más quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar? Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarnos estemos, hermanos, unidos de amor. Oh Señor, escucha mi oración. Amoroso Padre amado que tiene los cielos, qué lindo es venir, postrarnos, aunque no lo merezcamos ninguno, ante un Dios tan santo, bueno, justo, que está lleno de amor, Señor, un amor eterno que entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Queremos darle gracias, bendito Jesús, porque usted vino a cumplir con la misión y resucitó victorioso y está a la diestra del Padre. Y podemos orar con toda confianza. Podemos venir, traerle todas nuestras flaquezas, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas humanas, uno que fue tentado en todo pero sin pecado, Señor, y comprende nuestras debilidades, porque nuestra debilidad se fortalece con el poder de Dios. Le suplico, Señor, de una manera muy especial, que la presencia del Santo Espíritu sea una realidad, no solamente en este lugar, sino en cada uno de nuestras mentes y corazones, para que estemos dispuestos a recibir su palabra, Señor. Individualmente, Señor, que aprendamos a recibir el consejo que Jesús nos da en la carta a la iglesia de la Odisea. Oro de una manera muy especial también por cada persona que está conectada en línea, para que ya sea en el momento actual o en otro tiempo se van a conectar y escuchar este tema. Pero queremos poner en sus manos al predicador que usted escogió esta mañana, a nuestro querido hermano Frank Junior Flores, para que lo unja con el poder del Espíritu Santo, Señor. Toque sus labios, toque su mente, toque su corazón, su cuerpo, restablezcalo, dele la fuerza que necesita, el poder de lo alto, para que podamos recibir su palabra que a través del instrumento humano usted nos trae. En el nombre santo de Jesús se lo suplicamos. Amén. Bueno, ha llegado el momento, mis queridos hermanos. Bienvenido, Caleb. Pasa adelante, compañero de trabajo. Pasa adelante.
Bueno, vamos a presentar aquí, ya los que no lo conocen, que en primera vez él es Frank Junior Flores y él es el que nos va a tener el sermón. Anoche iniciamos con el primer tema y ahora continúa con el otro tema. No sé si van a tener algún especial primero. Ok. Perdonen que me sienta un poquito desconectado esta mañana físicamente. Lo que pasa es que yo sufrí un accidente fatal hace 2 años y estoy todavía recuperando mis heridas, mis dolores en mi columna. Y además de esto, pues tomé un jugo muy fuerte esta mañana y se me ha bajado un poquito la presión. Pero les pido que me lleven en sus oraciones. La palabra del Señor va a ser dada con poder en esta mañana de todas maneras. Vamos a orar. Padrecito lindo, gracias Señor por tu promesa, por tu Espíritu Santo, por el poder transformador de tu palabra. Danos tu paz y ayúdanos a entender tu misterio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una alabanza. ¿Quieren oír un cantito? Amén. Amén. ¿Se puede poner esto aquí? Gracias, gracias. Para que lo aprecien mejor. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús y sintiéndote cansado y abatido con tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Los cielos se suplica por tu vida, anhelando que le sigas cada día con tu cruz. Si creyendo en él te sientes conmovido, es que estás arrepentido. Prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más
hermanos, ayer aprendimos que a la iglesia de Éfeso, aunque había hecho su arduo trabajo y había probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran, se le había enfriado el primer amor. Y aprendimos que ese primer amor es el amor eterno de Cristo, aquel amor con que Dios perdonó a Adán cuando Adán dejó de amarlo y comió del fruto. Aquel amor con que Dios ayudó a Noé a hacer esa arca, aunque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Aquel amor con que Moisés decía, si no los vas a perdonar, tráeme de tu libro que has escrito. Aquel amor con que los jóvenes hebreos prefirieron ser quemados en el horno de fuego. Aprendimos de ese amor que tuvo Daniel cuando fue echado al foso de los leones y de cómo Job, después de que lo perdió todo, seguía aferrándose a su Dios. Decía, lo perdí todo, pero no lo he perdido a Él. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, el problema de la iglesia es que no pone a Jesús en primer lugar, se pone primero ella. La iglesia está tibia porque no deja a Cristo entrar en su corazón. Tiene el mismo problema que tuvo la iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor y las primeras obras. La razón es sencilla, porque no estamos dejando a Dios hacer la obra en nosotros. A la iglesia de Esmirna el Señor la bendijo recuperando ese primer amor. Era la iglesia de las catacumbas. No tenían Biblias impresas, aprendimos anoche, pero tenían el Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice que muchos de ellos iban a padecer tribulación por 10 días, dice la profecía, 10 años. Diocleciano persiguió atrozmente a la iglesia, quemó la Biblia, mató a los cristianos. Los verdugos se turnaban para dar hachazos porque los brazos se cansaban de tantos cristianos que cortaban cabezas. Aprendimos que la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo sigue latente a través de los siglos. Entonces, Policarpo, que fue quemado vivo, que no sucumbió a la tentación, nunca negó a Cristo, fue fiel hasta la muerte. Ahora, Esmirna, en Apocalipsis 2:9, Jesús le dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice a Esmirna. O sea, Esmirna carecía de todas aquellas cosas materiales que hoy tenemos y no tenía libertad religiosa que hoy gozamos. Era menos en número, pero el reino de Lucifer estaba siendo sacudido por el poder de Dios en Esmirna. Y le dice el Señor a Esmirna, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice a Esmirna. En cambio, a la iglesia final le dice, tú dices, yo soy rico. No es lo mismo. No es lo mismo que Dios me diga que yo soy rico, a que yo me autoproclame una persona rica. Y está hablando de las riquezas escondidas en Cristo Jesús, que siendo pobre, ¿verdad? Siendo rico se hizo pobre, dice la Escritura, y siendo pobre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nunca buscó nada para sí mismo. Era el gran Melquisedec. Sin embargo, nunca se quedó con un diezmo. Nunca decidió qué hacer con las cosas de Dios. Nunca manipuló a nadie. Nunca sacó a nadie de la sinagoga. Simplemente era su deseo que todos los hombres llegaran al amor de Dios. No discutía si se llamaba Yahvé o Yahweh o Jehová. Decía, mi Padre que está en los cielos. Abba, le decía él. Presentaba el carácter de Dios con amor. Hermanos, yo les voy a decir la verdad. Si Jesús pudiera predicar desde un púlpito físicamente, su mensaje sería este. El mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3:14 dice, yo conozco, escribe al ángel, dice primero, porque el mensaje es para nosotros los que llevamos el mensaje. Los mensajeros, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea.
O sea que el mensaje primeramente es para los que tenemos el conocimiento de ese mensaje, los que llevamos ese mensaje, los portavoces de ese mensaje. Y dice, he aquí el amén, porque todo lo cumple Cristo, Él es el así sea. Cuando Él decía, de cierto te digo, Él decía, amén, amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. O sea que Él es el testimonio de la verdad que va a decir el Señor. Él dijo a Pilato, yo para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. Entonces, también es el principio, es el arjé de la creación de Dios. Por eso es que Dios escogió 7 iglesias, porque tiene que ver con el número 7, tiene que ver con los 7 días de la creación de Dios. Y con la última semana profética mesiánica, de la cual está basado los 2300 años y el movimiento adventista, el fuerte pregón que ocurrió en 1844. Ahora, déjenme explicarle, porque la iglesia la levantó el Señor y no el hombre. Esta obra es de Dios y ningún hombre va a parar la obra de Dios. Ningún hombre va a manipular la obra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dijo Él, pero mis palabras no pasarán. El anticristo piensa cambiar los tiempos y la ley. Pero Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Hay 2 pensamientos y 2 seguidores. Unos van en pos de la bestia, otros van en pos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso fue lo que dijo Elías, que es el espíritu con que Dios va a salvar a esta iglesia. Elías es el que fue llevado al cielo en un torbellino, en medio de la tormenta. Elías fue el que murió decapitado en una mazmorra fría y su cabeza fue traída en un plato. Representa a los vivos y a los muertos de esta misión. El espíritu con que Dios va a salvar a la iglesia es el espíritu de Elías. No hay otro. Es lo que Dios va a enviar. He aquí yo os envío al espíritu de Elías, a Elías, antes del día grande y terrible de Jehová. El día como un horno, porque el Sinaí ardía como un horno, el día ardiente como un horno. La Biblia me dice que la misión la hemos perdido. De alguna manera la hemos perdido. Aunque la iglesia es escogida, ha sido sellada, ha sido levantada. Nosotros somos desde ahora, aunque no sabemos cuál es el grupo al final, pero ya desde ahora somos los 144,000, por si no lo sabía. Todos los que hemos nacido en el mensaje adventista después del fuerte pregón, pertenecemos a la misión y a la obra de los 144,000. Así no seamos parte del grupo al final. No se sabe aún el misterio. Es un número literal, pero su manera en que se va a aplicar es un misterio. Ahora, la Biblia nos explica un poco de eso y el espíritu de profecía, y lo vamos a ver el día de mañana o más tarde hoy. Por esta tarde vamos a ver qué pasa. Pero lo que quiero enfatizar es que todo está basado en la obra de Cristo por nosotros, en la última semana. Por eso se le llama 70 semanas. Por eso envió a los 70 a hacer la misión. Era un grupo especial. No eran los 12 apóstoles, no eran todos los discípulos, era un grupo especial. Los envió de 2 en 2. Ellos lograron llenarse del Espíritu Santo. Los demonios se sujetan a nosotros, decían, aún los demonios se sujetan. Jesús dijo, no se alegren porque se sujetan los demonios a ustedes, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y así lo vio la señora Guay en visión, a los 144,000. Sus nombres están escritos en letras de oro, los vio en cuadro. Así que Dios va a acabar su obra con el carácter de Cristo en su iglesia. Amén. Y por eso el Señor nos da un testimonio directo. Y dice, así dice el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco, no dice tu fe, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Jesús usa la expresión frío y caliente porque históricamente en la Odisea el agua era tibia. Las temperaturas hacían que el agua se calentara, como ocurre en Cárdenas, Tabasco. Cuando están en este tiempo precisamente, entre abril y mayo, las temperaturas son tan altas, yo he estado allí en esa misión en ese tiempo, que usted se echa el agua y el agua está hirviendo.
Literalmente se está quemando el agua. Es como que se está echando agua hervida. Es agua caliente. O al menos un poco tibia. Y la palabra dice por eso que Jesús usa esa expresión. Pero también incluye que la iglesia va a pasar por 2 etapas. Orando para que la huida no sea en invierno y que entonces ocurra en verano, cuando la rama enternece y las hojas brotan. El verano está cerca, dice el Señor, y vuestra redención está cerca. Tiene que ver con un estado espiritual que la iglesia va a desarrollar en medio de la prueba durante el invierno y el verano, las etapas de estos cambios climáticos. Ahora, fíjese bien, porque el Señor dice, no eres ni frío ni caliente. O sea, no eres ni una cosa ni la otra. Yo les dije que venir a la iglesia no basta. Venir a cumplir con un horario no basta. La gente solo ve la observancia del sábado en nosotros, pero no ve a Jesús. Y ahora el sábado lo usamos para nuestro gusto y antojo. Ya no se guarda dignamente, ya no se honra, ya no se procura no pisotear el día sábado. Sino que aún encima de eso hacemos reuniones de juntas en sábado, cuando la costumbre era hacer obra misionera en día sábado. Era la escuela sabática en la mañana y la escuela laica en la tarde. Por eso la iglesia está débil, porque perdió su evangelismo personal. Le hemos dejado todo al satélite, a la cosecha 90 que nos trajeron aquel bautismo expreso. Las campañas eran de 3 meses, de 12 semanas. Las grandes, por eso se llamaban campañas, porque eran con carpas, casas de campaña gigantes. Las locales eran de 6 semanas, la mitad de 3 meses, 6 semanas, 1 mes y medio. ¿Se acuerdan de eso o creen que estoy inventando yo? Pero entonces teníamos una semana de oración y esa es la que ocupamos ahora para llamar campaña. Y ahora le llamamos campaña cuando hacemos 2 o 3 días, mini campaña, mini concierto. Todo lo hemos minimizado. Ya no hay tiempo, todo es trabajar y trabajar. ¿No ven la carga? Que ya ni 3 trabajos rinden para pagar las cosas. El diablo está afectando ya el mandamiento del sábado en la primera parte. 6 días trabajarás y harás tu labor. Está haciendo que gente honesta, que cumplió la ley de alguna manera, aunque la quebrantó al principio, entró a este país y han sido deportados. La palabra me dice que vienen tiempos difíciles y la iglesia va a pasar por una tribulación y una pobreza como lo pasó Esmirna. En Sofonías 3, 6 al 7 dice, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, dice. El remanente de Jehová no hará injusticia, ni se hallará engaño en su boca, dice Dios. Está hablando de los 144,000 de nosotros, de la iglesia. Ya no va a decir, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso lo dice el verso 17. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús usa la expresión de vomitar porque Él es el gran pez que se tragó a Jonás. Porque la tempestad era tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y en un momento dado Jonás entendió que debía amar a los demás y no solo a él mismo. Y dijo, échenme al mar y ustedes se salvan y yo me pierda. Y el mar se va a calmar. Cuando la iglesia llegue a ese punto, el Señor va a terminar la obra con ella. Amén. Jonás 1:9 le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Yo soy hebreo, dice, y adoro y sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. O sea, hasta esa hora la iglesia va a proclamar el mensaje en medio de la angustia. Entonces el pez grande también, porque era grande la tempestad, Jehová provee un pez grande para salvar a Jonás. Representa una tumba donde Cristo un día iba a morir por Jonás y por toda la iglesia. Representa que el Hijo de Dios iba a ir hasta el corazón de la tierra, o sea, hasta lo profundo de este mundo, de las tinieblas, para sacarnos desde lo más hondo de la oscuridad a la luz de Dios. Y por eso se salva Jonás. Por eso dice, te vomitaré de mi boca, porque la iglesia va a pasar por una gran tribulación cual nunca ha habido. Y les voy a dar malas noticias. Ya no nos queda mucho tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo. El mensaje, según se vaya proclamando, el Señor va a ir abriendo la promesa, porque Dios ya no va a esperar por los muchos.
sino solo por su pueblo que se va a salvar. ¿Me están oyendo, hermanos? Algunos no me creen lo que estoy diciendo. ¿Cuántos eran en el arca de Noé? ¿Eran muchos o eran pocos? ¿Cuántos eran? Eran solo 8. Pues así será cuando venga el Hijo del Hombre. Algunos se asustan, dirán, ¿será que solo 8? No, pero la Biblia me dice que son pocos. Son pocos los que se salvan, esforzados por entrar por la puerta angosta, dijo el Señor. Así que la prueba que viene es indescriptible. Cuando los ángeles de Dios suelten los 4 vientos, la tierra se va a hallar en un caos, en un desastre. Este país va a caer en la ruina, como pasó con Job, que fue arruinado sin causa. Va a caer en la ruina porque dejó los mandamientos de Dios. Se apoyaron en el trono de Lucifer. La Biblia dice que el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no se le permite más de lo que ya estableció Dios en esta creación, los 7 días de la creación. Amén. Y los 10 cuernos que representan autoridad o legislación se levantan en contra de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, el dragón tiene las diademas ¿a dónde? En las cabezas. En cambio, la bestia las tiene ¿a dónde? En los cuernos. Y esa es la revelación que Dios le dio a Juan. Dice, la envió, Dios se la dio a Jesús, Jesús se la da a su ángel, y el ángel se la declaró, o sea, la significó a Juan. ¿Dónde es que el ángel le da la revelación a Juan? En el capítulo 17 de Apocalipsis. Del versículo 1 al 8 es la visión, y del versículo 9 hasta el final es la explicación. Y la Biblia me dice que cada cabeza son reinos que ha levantado Lucifer. ¿Han oído eso? Y algunos dicen, esos son papas. No pueden ser papas porque está hablando de que 5 han caído en el pasado, dice el ángel. Uno es, que era Roma, en el tiempo de Juan, y el otro aún no ha venido, se refiere al papado. A cuando la iglesia tomara el poder, pero no del cielo, sino terrenal. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que el dragón pierde su poder, su paganismo, porque Esmirna sacudió los cimientos del paganismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eran menos en número, pero el mundo estaba cayendo por el poder de Cristo. Entonces, ¿qué hizo el diablo? De los 10 cuernos sacó un cuerno 11, ¿verdad? Un cuerno pequeño, un cuerno religioso que unió la religión con el Estado. Así también va a ser al final. De las 7 cabezas va a haber un 8º rey al final. ¿Saben quién es el 8º rey? No es ningún papa ni nada de eso, ni otro reino. Es cuando el diablo ya no tenga más cartuchos, ya no tenga más poder, más que engañar a la humanidad. Ya no le queda más reino por el poder del Espíritu Santo que se va a derramar sobre la iglesia adventista. Entonces el diablo le queda nada más y nada menos que imitar el reino de Cristo. Se va a hacer pasar por el mismo Jesucristo. El gran desafío final que le espera a la iglesia no es el papado, es enfrentar al mismo Lucifer haciéndose pasar por Jesucristo. ¿No está escrito? Va a imitar la venida del Señor. Entonces ese es el 8º rey, cuando ya no le queda más reino. Igual que pasó en Roma, no le quedó más paganismo, tuvo que levantar un falso cristianismo. Ahora, la Biblia dice que el dragón le dio su poder y su trono y su autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Sí o no, hermanos? Y por eso el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de quién? Dice. Oigan, porque la palabra del Señor es aquí. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde moras? Le dice. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a Apocalipsis. Algunos están abrumados con el mensaje. Vamos a mirar en Apocalipsis. No lo esté, porque la palabra de Dios es sencilla y directa. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, o sea, la palabra de Dios, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moraba? ¿Dónde está el trono de quién? Dice, de Satanás. Así fue el diablo, para no perder su batalla, sobrevivir,
se transforma ahora en un reino cristiano. Deja de ser el dragón, la Roma pagana, y se vuelve ahora la Roma papal. Y toma la misma forma, ¿verdad? 7 cabezas, 10 cuernos. ¿Y sabe qué color tiene? Es bermejo. O sea, el color carmesí, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿verdad? Y si fueren rojos como el carmesí, como el escarlata, en scarlet, dice en inglés. O sea, si están pintados como diablos, vendrán a ser como lana limpia, como blanca lana. Ese es el vestido del anciano de días, blanca lana. Cabello blanco como la nieve, dice, y cabello como la lana limpia. Está basado en su obra en el Cristo de la gloria, en el Cordero que murió por nosotros, sus pensamientos, su obra. ¿Qué Dios es este que nos quiere dar su gloria? Por eso se llama anciano de días, por la creación. También se menciona la profecía que está basada en el Mesías, hasta 2300, ¿qué? A ver, tardes y mañanas, ¿sí o no? Porque fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día. Está diciendo, yo soy el Dios del Shabbat, del sábado. Y el santuario será, ¿qué? Purificado. O sea, todos los símbolos son de creación y de redención. ¿Por qué? Porque Dios fue el que te formó en el vientre de tu madre, con un propósito, con un plan definido para tu vida. Dios no te trajo aquí irresponsablemente. Te dio cuerda como que era un reloj y te dejó ahí a la deriva. O como un barquito de papel te soltó ahí para que la corriente te llevara. Dios tiene un plan escrito para tu vida. Y además de que te creó, te formó en el vientre de tu madre, también te redimió en la cruz. Murió, te dio vida y murió en tu lugar para seguir dándote vida. ¿No le parece hermoso? Por eso los símbolos de Apocalipsis son las cosas que hizo Dios en la creación y de la redención. A ver, ¿cuáles son los símbolos del Apocalipsis? A ver, ayúdenme. El mar, el sol, la luna, la mujer en Génesis, los seres vivientes también, ¿verdad? Las estrellas, el sol. Está diciendo, yo soy el Dios del Génesis, el principio de la creación de Dios. Y los otros símbolos, ¿cuáles son, jóvenes? A ver, el santuario, el arca, el altar del incienso, el altar del sacrificio, a ver, los candelabros, ¿verdad? Las lámparas del santuario, el cordero. Por eso dice, será purificado el santuario, porque está basado en Cristo, la sangre del cordero. El santuario se purificaba solo con la sangre del cordero. No hay otra manera que usted pueda arreglar su problema con Dios. Es solo confiar en la sangre de Cristo. Y entonces la Biblia me dice que Él entreteje esos símbolos de creación y redención con el número 7. 7 estrellas. A ver, ayúdenme. 7 truenos, 7 copas, 7 candelabros, 7 sellos, 7 trompetas. Está diciendo, yo soy el Dios del séptimo día de la creación. Yo soy el Cristo de la última semana de las 70. Por eso envió a los 70. Es un grupo especial. Ellos van a acabar la obra también, ahora como 144,000. 12,000 sellados de todas las tribus que existen desde que el Señor nos ha dado la vida. Somos el Israel de Dios, injertados contra naturaleza. Ahora, quiero ir avanzando. ¿Cuál es el problema? Que al final de los tiempos, la iglesia, en vez de cumplir el cometido, lo ha perdido. Está tibia. Porque por el aumento de la maldad, el amor de los muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Y entonces el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ahora les pregunto, ¿en qué es lo que hay que perseverar hasta el fin? En la fe, dice la hermana. ¿Alguien quiere aportar más? A ver. Es en el amor, porque el contexto es que el amor es lo que se le enfrió a la mayoría. Pero el temor, pero el contexto ahí es que el amor fue lo que se le enfrió a la mayoría, y el que persevera hasta el fin, amando con ese amor, ese será salvo. Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:10 y 11, dice, se pierden
por cuanto rehusaron recibir, ¿qué cosa? El amor de la verdad. No dice la verdad, dice el amor de la verdad, para ser salvos. Juan entendió eso y por eso sus cartas enfatizan el amor. Le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿No está escrito así? La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otra parte dice que los fariseos creyeron en él, pero algunos, pero no lo confesaban públicamente, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así está escrito. En otra parte dice que Judas dejó de amar a Cristo. Pedro también lo negó. Pero aprendimos anoche que el Señor lo ayudó a Pedro. Le dio una mirada tierna. Lo perdonó. Le dijo, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. La sombra de Pedro sanaba a la gente, dice el Señor a través de él, así ese milagro. Ahora, déjeme decirle que todo es posible en Cristo Jesús, pero es que la iglesia no tiene el amor de Dios. Yo os conozco, le dijo el Señor a los fariseos que tenían la ley el sábado, no comían puerco, no tomaban café. Bueno, algunos aquí toman café. Es una droga, es droga. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tómate un jugo mejor, que es lo que Dios hizo para sus hijas y sus hijos. Y entonces, pero no tomaban ni comían eso, guardaban sábado, pero no tenían a Jesús, no tenían el amor de Dios en sus corazones. Y algunos de ustedes se han acomodado a esta falsa religión de seguir a un Cristo sin amor. Si no tengo amor, decía Pablo, nada soy. De nada me sirve. O sea, estar aquí tantos años viniendo a esta iglesia, cumplir con un requisito, venir aquí nada más una observancia sabática, pero no está el amor de Dios en nosotros. Es una situación grave. Y le voy a decir hasta dónde tenemos que amarnos. Ámense, dijo él, unos a otros, como yo les he amado. Pablo decía, yo antes, según la ley, era irreprensible, ¿verdad? Fariseo de fariseos, pero cuando vino el mandamiento, dice Pablo, ¿a qué mandamiento se refiere Pablo? No hay otro más grande que ese. Entonces yo morí, porque ¿cómo nos amó Cristo? Como yo los he amado. ¿Cómo fue? Con la cruz, muriendo en la cruz por nosotros. O sea, Jesús perdió su vida para salvar la tuya. ¿Te parece poca cosa? Que el Hijo de Dios, que Dios mismo condenó a su Hijo para no condenarte a ti. Que el mismo Dios fue el que le clavó el cuchillo en el pecho a su Hijo al final, como le pidió a Abraham. Que fue Dios el que lo sacrificó, con tal de que tú y yo tengamos vida eterna. Y por eso el Señor dice, tú has perdido el primer amor, le dice. Y a la otra le dice, estás tibio, se te enfrió el amor. ¿Por qué? Verso 17, porque tú dices, yo soy rico. Ahí está, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico. Y me he enriquecido. Ahí está. Y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, todo me abunda. Está recordando la parábola de aquel hombre rico que decía, tengo abundancia de todo. Tengo que multiplicar y seguir haciendo. Voy a hacer más grandes los graneros. Y dice que esa noche vinieron a pedir por su vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque así es la vida del hombre. Es un día y una noche. ¿Por qué Dios estableció los días de la semana de la creación a la puesta del sol? Porque Jesús un día iba a morir por nosotros. ¿Por qué el Señor da una mañana? Por la mañana de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le digo una cosa a todos los que me oyen. Esta vida es corta. Algunos ya tienen un pie en la tumba y no se arrepienten, no se humillan. Siguen corriendo como que si van a vivir por los siglos de la eternidad en este mundo. Y el Señor dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y luego vienen a hacer el show aquí en la semana, ¿verdad? A guardar el sábado, pero no está Cristo. Lo que está es el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Sabe quiénes están morando ahora en el trono de Lucifer en este tiempo?
nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos, porque el trono de Satanás está ahora aquí en este país. Aquí lo tiene el diablo. El diablo le pasó su trono y su autoridad ¿a quién? A la bestia. En algún tiempo de la historia el trono estaba en Roma, pero luego el trono pasó al reino de Carlomagno. Luego pasó al reino de los franceses, los francos, con Napoleón. También pasó a los ingleses, pasó a los españoles el trono de Lucifer. En alguna parte de la historia la bestia cogió fuerza, los cuernos. En otra parte el trono lo movió, en otro cuerno lo movió allá en Italia y lo movió en Alemania con Hitler. Y ahora el trono está aquí. Y muchos moran en el trono de Lucifer. ¿Sabe qué fue el pecado de la iglesia en Pérgamo? Fue el pecado de la doctrina de Balaam, dice el Señor. ¿Y quién era Balaam? Yo le voy a decir quién era. No era cualquier cosa Balaam. Era un profeta de Dios. Tenía visiones, tenía el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué hizo? Cuando Balac le ofreció dinero para que él maldijera al pueblo de Israel, no se atrevió a tanto, pero sedujo al pueblo de Israel para que pecara. Desvió al pueblo de Israel. Y Balaam representa a los que contradicen los principios de Dios en este país. La ley de Dios. La ley de Dios dice, por ejemplo, lea conmigo, por favor, Levítico 19, versos 33 y 34. Por favor, léalo en voz alta, quien lo tenga primero. Yo agradezco al joven que dice que hay que tener temor de Dios. Es hermoso ver a un joven en la iglesia, aquí al frente, diciendo el temor de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque este joven va a ser usado por el Espíritu Santo. Ya el Señor está preparando a sus hijos y a sus hijas que van a acabar la obra. Ya lo que el Señor ha hecho en su vida a través de su abuela, su madre, sus seres amados, está dando frutos. Las heridas y los tropiezos que él ha sufrido como joven, sus tentaciones y caídas y pecados, le han servido para volver a Cristo. Entonces Dios lo que pide a toda la iglesia es un espíritu de amor, de arrepentimiento, de volver al primer amor y a las primeras obras. Eso es todo lo que estoy hablando aquí. No es un discurso complejo. Si hablara de otras cosas, tal vez entenderíamos mejor, pero nos cuesta recibir el amor de Dios. Miramos a Dios como miramos a nuestros padres, con aquel amor defectuoso, hiriente. Y nuestro Dios es un Dios que prefirió Él sufrir por nosotros. La Biblia dice que, ¿qué le dice? Levítico 19, 33 y 34. Por favor me ayudan porque estoy todavía, ya me siento mejor, el Señor me ha sanado. Sí, lea por favor. 33 y 34. Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Que peregrine entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque peregrino fuiste en la tierra de Egipto. Yo me voy. Ahí está. Ese es el texto que debieron de haberle dado de lectura bíblica a nuestro presidente. Ahora estos días que estuvo leyendo la Biblia. Porque la palabra del Señor dice que al extranjero se le debe tratar como, ¿sabe cómo dice en la King James en inglés? Como uno nacido entre vosotros, dice. Como un natural. O sea, alguien que nació por naturaleza en el país. Y ahora le pregunto, cuando uno nace ya adulto o nace niño, nace bebé. Y ellos vinieron de padres inmigrantes. Y ellos nacieron aquí, pero tuvieron que nacer pequeñitos y conocer la lengua de esta tierra, ¿sí o no? Tuvieron que aprender las costumbres de esta tierra, ¿sí o no, hermanos? Tuvieron que aprender los métodos de vida y prepararse y educarse para vivir en esta sociedad. Entonces Dios dice que así debemos de tratar al extranjero. Porque cuando un extranjero llega, un pobre inmigrante llega, ¿cómo llega? No puede hablar el idioma, viene como un niño, ¿sí o no? Le habla a la gente y él no entiende. ¿Sí o no, hermanos? Depende de las personas que lo ayuden, ¿sí o no? Ahora, yo estoy consciente
que hay gente que viene a abusar de este país, que vienen a maltratar esta tierra, que vienen a aprovecharse injustamente de los buenos recursos que Dios le ha dado a esta tierra. Pero la ley de Dios por eso condenaba tanto al natural como al extranjero. El que quebrantaba la ley de Dios moría a pedradas, fuera natural o fuese extranjero. ¿Hacía Dios acepción de personas? No. O sea, el que cometía el crimen moría. Entonces yo estoy de acuerdo que no se le dé la entrada a todo el mundo. Estoy de acuerdo. Y que no se le dé oportunidad a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el buen corazón de venir aquí a esta tierra a hacer el bien. Pero hay muchas personas que ya tienen años aquí. Su único delito fue quebrantar una ley civil. No es una ley criminal, no es una felonía, no es un delito grave, es una ley civil. Es como cuando usted se pasa un semáforo o va a velocidad, se pasa el límite de la velocidad. O sea, usted está entrando a un lugar donde usted no pertenece. Es cierto, pero muchas de estas personas vinieron con buenas intenciones. Pagaron sus impuestos todos estos años, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Edificaron, criaron a sus hijos aquí, ¿sí o no? Hicieron el bien y trabajaron honestamente. ¿Por qué ponerlos en la misma balanza que una persona que comete crímenes y vino apenas ayer? No es justo eso. No es correcto eso. No hay equidad en eso. Como a uno nacido entre vosotros, dice, como a un natural lo tendréis. O sea, una persona que necesita auxilio de nosotros, ayudarlo, enseñarle las letras, enseñarle a vivir, enseñarle a depender de Dios y del poco trabajo que con honestidad tenga. Hermanos, hablemos claro. Y no vinimos así nosotros también. ¿Ah? Yo me acuerdo que yo no sabía ni pedir una hamburguesa. ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Le decía a usted, hermano, pídeme ahí, por favor, ¿cuál? La número 1, la 1, la 2. Y hasta yo hablaba con inglés, español, pero con acento inglés. Por favor, yo querer hamburguesita, number one, por favor. What are you talking about? Me decía la mujer. What are you talking? I don't understand. Entonces, pero yo trataba. Y el busero, el conductor del bus me decía, put a quarter. Y era que pusieran una moneda, una quarter. Y yo otro dólar. Y me seguía diciendo, y yo le echaba otro dólar. Y a veces yo me perdía. Hermanos, y así vinimos todos. Ya se le olvidó pues cómo andaba ya. Que andaba con el hueco en el zapato. Ahí andaba con los 2 dedos colgados como el chango. Ya se le olvidó. Ahí en el bus. Con la punta del pie como la bailarina. Y allá venía alguien con el sobaco todo sudado, se lo ponía como bigote. ¿Ya se olvidó? Ahora no me diga nada. Porque estoy en el trono de Satanás. Ahora estoy donde mora Satanás. ¿Sabe que un día le dijeron a Cristo, cuando oyeron que Juan dijo, este es el Cordero de Dios? Allá fue Juan y Santiago, se fueron allá detrás de Jacobo. Y le dicen, Señor, ¿dónde moras? Y le dijo, vengan. Y fueron y miraron dónde moraba el Señor. ¿Sabe dónde moraba el Señor? En una casita pobre, humilde. Y por amor a la misión que Él hizo, dice la Biblia que no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la palabra. ¿No está escrito así? Pero ahora vivimos un falso cristianismo. Nos han engañado. Nos han hecho creer que debemos de unir la religión con el Estado. Que la misión consiste en estar haciendo dinero. ¿Qué le dijo Pedro al cojo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenía el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero ahora los ministros es al revés. Tienen oro y plata, pero no tienen el Espíritu Santo. Y entonces todo es dinero. Y todo es mercado y negocio. Y todo es estar sacándole el dinero a las ovejas. Y esta obra ya tiene billones. No son millones, billions. Esta iglesia no necesita más dinero. Lo que esta iglesia necesita es el poder de Jesús. Es de estar buscando los poderes terrenales de este mundo. Y empezar a buscar el poder de lo alto.
Yo le voy a decir, aquellos hombres estaban corrompidos, tenían la doctrina de Balaam. Dice Pedro que por ganancia hizo las cosas, dice Pedro. ¿Sabe qué? Que hubieron falsos maestros, dice Pedro. Falsos profetas, y así también habrán falsos maestros, que introducirán encubiertamente, dice, o sea, con una infiltración, herejías destructoras, dice Pedro. Y negarán al Señor que murió por ellos, dice Pedro. Y entonces empieza a narrar Pedro que Dios no perdonó a los ángeles, ni a la gente del diluvio, ni a los de Sodoma y Gomorra. Y luego dice, estos son de la doctrina de Balaam, dice Pedro. Y también menciona al final a los que dejan el camino de la justicia y se fueron detrás de estos hombres. Y dice Pedro, cita Proverbios, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cieno, dice Pedro. O sea, vuelven a lo mismo, porque creen que el sábado los va a salvar y el que salva es Cristo. El Señor tenía un espíritu misionero. Nuestros pioneros sabían que el sábado era para hacer la obra de Dios. Eso es lo que ha debilitado a la iglesia. ¿Quieres saber cuál es el antídoto para eliminar toda apostasía, toda división, todo fanatismo, todo legalismo, todo rock and roll que se quiere meter ahora a la casa de Dios? Quieren llenar ese hueco ahora con música, con guitarras eléctricas, con baterías. Yo le voy a decir con qué se acaba todo esto. Con hacer la obra misionera. Con eso se acaba el problema. Con fundar hogares e iglesias. Si el Espíritu Santo no se derramó en un templo, se derramó en una casa, ¿sí o no? ¿No han leído cómo Pablo saluda a la iglesia? Salúdenme a la casa del hermano tal, salúdenme a la casa del hermano tal, a la casa del otro. Se reunían en las casas. Y ese es el plan de uno que no puede fallar, dice la señora White. Los hogares e iglesias. No es comprando libros. No es estar poniendo videos para que la gente vea de lejos. Eso no es un evangelismo personal. La gente no puede solo recibir libros. No es que sea malo que le den libro. No es que sea malo que vea la proyección, el mensaje. Pero la iglesia necesita volver al primer amor y a las primeras obras. Es un evangelismo personal, donde usted le pregunta a esa persona, ¿ya comiste? ¿Ya bebiste? ¿Tienes ahí algo? ¿Tienes alguna necesidad donde morar? Tener compasión. Cuando Jesús venga, no va a mirar de que cuántos años estuvimos aquí en esta iglesia encajonados. No va a mirar qué títulos usted llevaba, ni cuántos dólares había en la cuenta. No va a mirar el Señor si usted guardaba el sábado o no. Lo primero que Cristo va a decir cuando venga, ¿sabe qué es? Tuve hambre y me diste de comer. ¿No está escrito así? Amén. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me asistieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve en pobreza. Estaba tirado en el camino como la historia del buen samaritano. Y dijo, haz esto y vivirás. Haz tú lo mismo y vivirás. Y entonces le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos así? ¿Te acuerdas cuando venías para la iglesia? Allá estaba un señor todo borracho, mal vestido, sucio, que olía a orines. Ese hombre era yo. ¿Pero cómo? ¿Ese hombre eras tú? Ese hombre era yo. Hermanos, ¿cuánta gente hay allá afuera que necesitan de Cristo? ¿Sí o no? Y de nuestros propios hermanos que vinimos a este país. Yo le voy a decir, hay un pecado en muchos de nuestros hermanos. Yo tengo amigos que conozco desde la juventud y ahora ya no me hablan. Son trompistas, pues se volvieron ahora de color rojo. Están en el trono de Lucifer y me dicen, tú eres un izquierdoso, tú eres un izquierdoso, tú eres no sé qué cosa. Empiezan, tú estás con los homosexuales y los abortistas. Le digo, no, yo estoy con la palabra de Dios que da libertad. Este país no se puede sostener imponiendo con leyes civiles cuestiones religiosas. Fue precisamente por eso que Dios bendijo a este país, porque separaron la religión del Estado. ¿Sí o no, hermanos? Porque fueron perseguidos. ¿Sabe cuál fue el resultado de haber unido en Pérgamo la religión con el Estado? Surgió el papado en Tiatira. Y fue tanto el poder que llegó a tener la iglesia corrompida que hasta quemaban vivos a las personas en una estaca por leer la Biblia. Llegaron al punto de condenar a las personas que traducían la Biblia.
No han oído la historia de Tyndale, la de Wycliffe. No han oído la historia de Juan Hus y de Jerónimo, de Knox, de Baxter, de todos esos hombres, de cómo Lutero se le paró al monstruo. Después de Pablo, ese es el hombre que yo admiro en esta tierra, en la obra de Dios. Porque Lutero se le paró al animal, ¿sí o no, hermanos? Se le paró a la bestia, Lutero, y dijo: mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios, dijo él. No puedo hacer de otra manera, a menos que se me pruebe con las escrituras que estoy equivocado. Que Dios me ayude, dijo él. Yo no puedo seguir a ningún concilio ni papas, porque todos ellos se contradicen. ¿No es eso lo que está pasando hoy día? Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios y seguir los lineamientos de su palabra. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A la ley y al testimonio. Por eso es que está así la iglesia. Estamos usando otro método. ¿Con qué se le apareció Jesús a ellos? Con la ley y los profetas. Por eso fue que le veló los ojos. Ese es el método de Cristo, el mismo día de la resurrección. Quiero ir terminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Mira, hermanos, yo les hablo con el temor de Dios. La unión en Pérgamo trajo terribles consecuencias a la humanidad y costó la sangre de los mártires en la Edad Media. Y por eso Dios levantó a este país y lo bendijo. Este país lo levantó el Señor, la gloria sea para Él. Este país es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ni siquiera este país, como algunos dicen, le pertenecía a los indios nativos. Aún ellos fueron extranjeros un día. La tierra es de Jehová. ¿Me están oyendo, hermanos? El Dios, el dueño de la vida y de la tierra es Dios. No es ningún hombre. El diablo se usurpó eso y le dijo a Cristo: todo esto es mío y se lo doy a quien quiero. Eso es una mentira. Él es un usurpador. No tiene trono tampoco. Literalmente no tiene ningún poder. Es un ser caído. Solo enseña a odiar y a seguir el pecado. Eso es todo lo que el diablo enseña. Por eso no debe haber en nosotros murmuración. No debe haber un espíritu de contienda, ni de acusación, ni de juzgar al hermano, ni de estar mirando la debilidad de nuestros pastores. Traten de entender mi lenguaje, porque me acusan que yo le doy duro a la conferencia. No, hermanos. Si esta conferencia la levantó el Señor también. Y en ella hay hombres santos y justos todavía. Aún hay pastores llenos del Espíritu Santo. Y a todos ellos dirijo mi mensaje. Porque también ellos se volvieron como Elí, un viejo alcahuete, que solo le decía a los hijos: no hagan esto, no hagan lo otro, pero no tomaba medidas. Y estoy hablando de hombres que un día estuvieron a cargo de nuestra obra, que eran los principales, los líderes grandes de la obra. Y ahora los tienen ahí mendigando, haciendo nada más un montón de vueltecitas mientras los retiran y los alejan. Porque muchos hombres están solo esperando el cheque y el retiro, pero no el Espíritu Santo. Yo le voy a decir, hermanos, Cristo va a derramar el Espíritu Santo sobre esta conferencia, sobre esta obra. Ningún hombre va a parar la obra de Dios. Viene el Espíritu Santo. Algunos están esperando, adventistas, que el Papa se levante, que Trump diga no sé cosa, que la bomba explote. Hermanos, no es eso lo que va a mover a la iglesia. No es el mundo el que va a mover a la iglesia. El que va a mover al mundo es Cristo Jesús. Cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el espíritu de Elías lo que Dios va a enviar a la iglesia. La iglesia está esperando que pase algo, ¿no, hermanos? El único que piensa cambiar los tiempos de la restauración de todas las cosas es el anticristo. Y nos dicen todavía desde el púlpito: los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. O sea, como diciendo, hay que someterse a las costumbres. Y Dios dice: yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que están metiendo una doctrina que no es la doctrina de Cristo. ¿Es la doctrina de quién? De Balaam. ¿Y sabe por qué? Porque Balaam contradecía a Moisés. Y en la iglesia de Tiatira, Jesús menciona luego el espíritu de Jezabel. ¿Sabe por qué? Porque Jezabel contradecía a Elías.
O sea que el diablo está levantando dos espíritus que contradicen la ley y los profetas. La ley y el testimonio. Los tiempos y la ley. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que el diablo quiere. Y por eso es que está el conflicto y la cosa. Y yo les voy a decir, pues si no me vuelven a invitar, pues ni modo, así es la vida. De mejores lugares me han corrido. Pero les vine a decir lo que mi Dios me dijo que les dijera. La iglesia no puede crecer hasta que no vuelva a la palabra de Dios, al testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál fue el testimonio de Jesús? La fe de Jesús, ¿cuál fue? ¿Andaba odiando el Señor? Pregunto. ¿Andaba chismeando? ¿Andaba de iglesiero, sabatista y calientabancas? ¿No dice la palabra que andaba en las calles buscando a sus hijos, sanando en sábado? ¿Sabe por qué hizo tantos milagros Cristo en la tierra? Porque era tan grande su amor por su pueblo. Se apiadó de ellos. Pero nosotros somos un pueblo egoísta. Solo pedimos milagros para nosotros. Hasta pagamos para ir a esos campamentos, para estar apacentándonos a nosotros mismos. Mientras que el mundo está pereciendo, nosotros haciendo banquete con esplendidez, como ese rico que se perdió, a quien Abraham le dijo al final, y de paso es Cristo, el hijo de Abraham, de la promesa que le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oigan. No, padre Abraham le decía, sino que si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán si no oyen a Moisés y a los profetas. Lucas 16:31 le dijo, no tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, si no oyen a Moisés y a los profetas. Lo está diciendo Cristo, tiene una connotación eterna, obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Yo le voy a decir, el deber que usted tiene es ese. ¿Fue Pedro llevado a la cárcel como le prometió el Señor, sí o no? Y murió por él, sí o no, hermanos. Pero lo logró hacer hasta que vino el Espíritu Santo sobre él. Si el problema de los jóvenes es que quieren arreglar su vida ustedes mismos y andan buscando en la internet con qué arreglarla, están equivocados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios. Con guardar tu palabra, dice la Biblia. ¿No está escrito así? ¿Ah? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños, dice la Biblia. ¿Qué es mayor? ¿La visión o el sueño? El sueño lo puede tener cualquiera. Pero la visión, los jóvenes verán visiones. Esta iglesia va a ser dirigida por jóvenes. La gloria sea para Dios por ese amén que se oyó. Esta iglesia fue levantada por jóvenes. ¿No han leído la historia? Elena G. White, ¿sabe qué edad tenía cuando tuvo la primera visión? 17 años nada más. ¿Ah? Jaime White dirigía la imprenta de 21 años. Eran niños. ¿Sí o no, hermanos? Es que la excusa es que está joven, es que está niño, está joven. Y después es que ya se casó. Es que ya, sí, pero es que va y va buscando. Ahí Dios va a trabajar con él. Ahí Dios va a trabajar con quién. Y el diablo trabajando con el hijo. Si usted no doctrina bien a sus hijos, el diablo es el que los va a doctrinar por usted. Yo se lo digo claro. Y la que se casa con un mundano, el suegro es el diablo también. Porque andan buscando lo que no se les ha perdido afuera. Son palabras muy duras y están en Primera de Fran 3:4, como quieran verlo. Pero es la realidad de muchos. El diablo está desmembrando a la iglesia, la está debilitando, porque perdió la visión de ganar almas. ¿Ok? ¿Lo entienden? ¿Capich? La Biblia me dice que me he enriquecido, no necesito nada, y no sabes que tú eres un, ¿qué dice? Apocalipsis 3:18, tú eres un desventurado, miserable, pobre. Ahora sí nos dice lo que somos, pobre, ciego y desnudo. ¿Ah? Imagínese usted ahí desnudo en la calle, sin calzoncillos. ¿Ah? ¿Se atrevería uno a andar en la calle desnudo? Pues a los ojos de Dios no nos da vergüenza que nos vea Dios desnudos. Dice la Biblia que Dios nos está viendo desnudos. Como Adán y Eva se taparon con hojas de higuera, una justicia propia, hasta que Dios los vistió, dice la Biblia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando ya no es el sábado lo que tú buscas. Cuando es a Cristo al que tú buscas, al Señor del sábado. Esa es la diferencia. Venid a mí, dice,
y yo os haré descansar. ¿No está escrito así? Bueno, vamos terminando. Vamos a Apocalipsis 14 y nos vamos a casa por ahora. Se me quitó todo el malestar que tenía, la gloria sea para Dios. Tenía un dolor muy intenso, pero el Señor me alivió. La gloria sea para Él. No podía ni abrir los ojos del dolor, ni levantarme, pero el Señor me sanó. Ahora ve Apocalipsis 14. Ahí están los 144,000 en el monte Sión. Ese es el contexto, es el movimiento adventista. A nosotros nos depositó Dios ese mensaje. Ahora solo está pintado en el logo. Póngame el logo de la iglesia, joven. ¿Tiene el logo de la iglesia para ponerlo aquí al frente? ¿Tienen el logo? Pueden poner el logo de la iglesia. Así como está ahí. Pueden poner, miren, ahí está. Miren. Que lo cambiaron, que no sé qué. Hermano, eso no es doctrina, no es relevante. Lo que importa es que el mensaje esté en mi corazón. ¿De qué me sirve ponerlo bien bonito el logo como era antes si seguimos en lo mismo? Lo que representa, o sea, de todo hacemos pleito. Hasta de los muebles, ¿cómo los vamos a poner? Ahora no me diga nada, yo soy el presidente, soy el anciano, soy el doctor Dulitus, el profesor Torumbolo, y a mí qué me importa. Si tiene a Cristo es lo que me interesa. O sea, a la hora que estemos en el juicio de Dios, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí todos somos parejos e iguales, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo le voy a decir, a los ojos de Dios solo es un grupo y otro, como lo leímos. A unos los va a separar y a otros. El que va a dividir a la iglesia es Cristo Jesús, el que murió por ella. Dios no le ha dado a ningún hombre autoridad de dividir su casa. De decir, vámonos para allá, vámonos para acá. Usted no tiene que cambiar de lugar. Usted tiene que cambiar su corazón. Y eso es lo que tiene que cambiar. Dejar de excusarse detrás de la debilidad de los pastores y los laicos para andar en sus pecados, porque los pastores y los laicos acabarán la obra, dice la profecía. Y entonces, 3 mensajes, ¿sí o no? Y ahora se esconden detrás del logo, pero no dan el carácter del mensaje, que hay que anunciarle al mundo la caída de Babilonia. ¿Sabe por qué Babilonia viene montada sobre la bestia? La viene guiando. Porque un día Jesús se montó en el burrito. ¿No lo han leído? Para Jesús cumplir la profecía que Él era el rey de Israel, se montó en un pollino de asna que nadie había montado. Por eso dice nadie había montado. Babilonia no, es una usurpadora. Se monta sobre todos los reinos. El mundo está siguiendo el espíritu de confusión que hay en esta tierra, la falsa religión, y no quieren aceptar la sencillez del evangelio, el poder de las escrituras, que el evangelio es predicado a los pobres, dijo el Señor. Queremos solo estar donde están las luces, donde está el billete, ¿verdad? Solo donde están las luces, el billete. No queremos hacer la obra de Dios como Él lo pide de corazón. Me decía Sequeira esta mañana que los misioneros que están allá, que la obra, que la necesidad. Hermano, pero si yo fui misionero, y si no me creen, allá tengo en el carro el otro par de zapatos, que por gracia de Dios hay estos. Ya tienen huecos mis zapatos. Y no es que yo sea tacaño, pero es que la necesidad de la obra es tan grande que hay un momento donde uno se olvida de sí mismo. Tengo el mismo saco de tantos años, mírelo, mírelo, mire, está roto ya de tanto poner mis anteojos. Pero yo me pongo esta ropa, aunque me han regalado ropa, me han dado sacos, me han dado zapatos. Pero yo me sigo poniendo esto porque así vivió mi Señor un día en la tierra, con un manto de una sola pieza. Así predicó Juan, con un vestido de camello, dice, de piel de camello. Y no es que andemos ahora lánguidos y zarrapastrosos, pero a veces la obra lo amerita. Y viene el tiempo que me van a acompañar con estos trapos. Viene el tiempo que no van a tener para ir a JCPenney a gastar la tarjeta, porque para eso sí hay reales, para eso sí hay billetes, para hacer fiesta y banquete. Pero le piden una ofrenda de amor, no hay, no tengo. Para salir de él, aquí están 20 pesos. Yo le voy a hablar claro, yo sé lo que es un misionero, pero eso no nos da derecho a usar el dinero de Dios como nos antoje. ¿Me están oyendo? Y por eso dice aquí, que terminando de hablar,
el versículo 12, se ve a Jesús venir. Mírenlo, aquí está la paciencia. ¿De quién? De los santos. El joven tiene que ser paciente. Pacientemente esperé a Jehová. No esperó Job en Dios pacientemente y lo perdió todo. Pero dijo, todavía me queda el amor de mi Dios, me queda mi Dios todavía. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Y entonces aquí está la paciencia. Los que quebrantan, dice ahí. ¿Así dice ahí? No me puse los anteojos. ¿Cómo dice? Los que guardan. ¿No dice así? Los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué cosa? Porque sin la fe de Jesús no vale nada. Guardar. Quieren guardar el sábado como una ley externa, como los fariseos, como la justicia de Agar, que quería abarcarlo todo para ella. Son egoístas. Pero aquí está la paciencia. Y oí una voz del cielo, verso 13, que desde el cielo me decía, escribe. O sea, toma nota, escribe. Bienaventurados, de aquí en adelante, ahí están las bienaventuranzas. Los que mueren en el Señor, amén. Hablando del decreto de muerte, después de que ha sido dado el mensaje adventista. Sí dice el Espíritu. Oiga bien, el que va a guiar a la iglesia es el Espíritu. Reposarán de sus trabajos, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Está parafraseando el mandamiento del sábado, ¿sí o no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el sábado será ¿qué? Reposo. Entonces lo que viene a causar el dolor y la persecución va a ser la observancia del cuarto mandamiento de Dios y de toda la ley de Dios, de ser compasivos con el extranjero. Pero ¿sabe qué hicieron muchos de nuestros hermanos? Ahora ya se les olvidó de dónde vinieron. Ahora tienen plata. Ahora tienen inversión en la bolsa de valores. Hasta la casa la tienen metida en la bolsa de valores. Y cuando llegó la hora de votar, ya sabían que este señor había separado a los niños de sus padres en la frontera. ¿Sabe qué hicieron? Volvieron a votar por el campeón. Volvieron a votar por él. ¿Ah? O sea que estos adventistas que vienen aquí con la boca bien lavada, como que no han quebrado un plato, votaron por aquella persona, poniéndole la espada en la mano otra vez, a esa persona que ya había herido a su propio pueblo, a la raza, como decimos nosotros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque se les estaba cayendo el dinero y la gasolina estaba subiendo. Y ahora están peor, ya se quedaron sin dinero. Y ahora no hay gasolina tampoco ya barata. Y se va a poner peor todavía. ¿Usted cree que esto se va a mejorar? Viene el tiempo que hasta el agua va a costar más que la gasolina. Viene el tiempo que un pedazo de pan va a costar hallarse. Viene el día, se acabó la fiesta. ¿Usted cree que Dios va a esperar por usted que siga viviendo en este mundo? Y venga aquí a hacer la pantalla y el show y la película y después viviendo como diablo en la semana. Dios no va a esperar más por un pueblo que no se arrepiente, que no se humilla, que lo único que buscan es el poder del trono de Satanás, pero no el poder de lo alto, que Jesús le dijo a la Odisea en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿A dónde? En mi trono. Él quiere comunión. Estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón arrepentido. Cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere comunión. Y entonces nos va a dar el Señor sentarnos en su trono, ¿sí o no, hermanos? Pregunto, hermanos, la lógica te lo dice. ¿Qué trono es el que va a quedar al final? ¿Cuál es el trono que va a perdurar por los siglos de la eternidad? ¿Se ha preguntado usted? ¿No ha leído en el Apocalipsis que una de las copas cae sobre el trono de la bestia al final? Es lo que viene. Le voy a preguntar algo. Y todo lo que usted ha recogido aquí, si no tiene al Hijo de Dios en su vida, si eso es un tropiezo entre usted y el Señor, hombre, mejor te fuera sin un ojo, sin una mano, dice. Le voy a decir una cosa. ¿Cambiaría usted la gloria de Dios por este mundo? Muchos lo están haciendo. No les importó que sus hermanos sufrieran. Claro, como ellos tienen papeles, como ellos son ciudadanos americanos, ¿verdad? Entonces habrá que vean ellos cómo se ven. Ya la iglesia, además de lo poco que ya tenía de miembros, la iglesia sigue diezmada.
se siguen yendo a nuestros hermanos porque hay una persecución, ¿sí o no? ¿Está el diablo violentando el mandamiento del sábado ya? ¿Sí o no, hermanos? Sí, lo único que le queda al diablo es el sábado, nada más. ¿Por qué no persigue a la iglesia? Dice la señora White, como lo hizo en tiempos pasados. Porque nosotros somos los que le damos aquel sufrimiento. Que esa gente murió por menos luz de la que nosotros tenemos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Y esa gente no ofrendó, no estaban de Team Marín de 2 pingüín con el diezmo, como hacen muchos ahora, decidiendo a dónde lo mandan. Esa gente ofrendó su vida en el fuego. ¿Sí o no, hermanos? Algunos los quemaban vivos en planchas. A las mujeres les cortaban los senos con unas tijeras grandes como de podar, como de jardín. Les ponían un embudo en el útero, en los genitales, y le dejaban caer aceite hirviendo dentro del útero. Desajaban la lengua para que ya no predicaran, le sacaban los ojos, las uñas, los torturaron. Esa gente murió por menos de lo que tú y yo conocemos. Tenemos el tiempo de predicar, hay libertad religiosa todavía, ¿sí o no? Y le voy a decir más, aún hay tiempo que no venga la destrucción. Aún hay tiempo que esta iglesia se arrepienta y Dios pueda volverse del mal que piensa hacerles, como hizo con los habitantes de Nínive. Perdonó Dios a los habitantes de Nínive, ¿sí o no? Porque se arrepintieron. Y el pueblo de Dios no quiere arrepentirse. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, bienaventurados. Porque la razón va a ser el sábado al final. La observancia del sábado. Pero nadie va a poder ser fiel a Dios en esa prueba hasta que no haya aprendido a ser fiel a Dios en este tiempo. Porque el que fue fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Cuando aquellos jóvenes le dijeron, miren, les voy a dar una segunda oportunidad. Ustedes vengan, adoren a la imagen y se acabó el lío. Y le dijo los jóvenes, mira, no hay necesidad que sigamos discutiendo esto. Nuestro Dios, a quien amamos y adoramos y servimos, Él nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, a tu Dios no adoraremos, dijeron los jóvenes. Para ellos llegar a ese punto, joven que me oyes, tuvieron que aprender el amor de Dios desde niños. Tenían ya refinado, antes de que el fuego los refinara, sus cuerpos, ellos ya habían refinado su carácter en el poder de Dios. ¿Y sabe quién era el que se paseaba en medio de ellos? Como un día se paseaba Lucifer en las piedras de fuego cuando era un ángel santo. ¿Sabe quién estaba en medio de ellos al final? Es Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Esperaron hasta el final, ¿sí o no, hermanos? Bueno, ¿y qué dice ahora? Verso 14. Mire, termina de hablar el tercer ángel y miré y aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado. ¿Semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Ahí está. Veo a uno semejante al Hijo del Hombre, dijo Nabucodonosor. Y tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ya no es la espada, ahora es la hoz. Viene a ejecutar la palabra. Y del templo salió otro ángel clamando, porque es un clamor lo que hay, a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Ahí está la hora de dividir a la iglesia, porque la hora de cegar ha llegado. Amén. Pues la mies de la tierra está como madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahí está. O sea que el que va a venir a separar a la iglesia es Cristo. Y lo que va a hacer que madure el trigo es el mensaje de los tres ángeles. Amén. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién hace madurar el trigo? El mensaje de los tres ángeles. Por eso es que estamos como estamos. Porque no se está predicando. Solo está en el logo dibujado. Pero no se está predicando con poder la caída de Babilonia. ¿Sabe cómo viene vestida Babilonia? ¿Ah? De púrpura y escarlata. Porque así vistieron un día a Cristo. Burlándose de él, porque así se vestían los reyes, de púrpura y escarlata. Se cree reina, que está reinando. Pregunto, ¿quién reina en tu vida? ¿Jesús o Babilonia? ¿Me están oyendo? Porque muchos de ustedes están engañados. Sus hijos están engañados. Sus hijos se ponen joyas como Babilonia. Se ponen aretes. Se visten como Babilonia, muchos de sus hijos. ¿Por qué? Porque usted ha sido débil. Es una persona alcahuete.
que le dejó pasar todo a sus hijos, no supo guiar su casa. Algunos dirán, hermano Frank, pero a veces uno enseña y la gente no quiere, es cierto, es verdad. Al mejor panadero se le quema el pan. Yo tengo una hija que anda así. A Adán se le salió Caín, que mató a su hermano. Pero hay muchos de los casos que hay en nuestra iglesia, es por eso. Hay esposas de pastores que se visten como Babilonia. Se ponen aretes y collares y joyas. Hermanos, ninguna de esas cosas debe andar un hijo de Dios en el cuerpo. Porque esa fue la gloria de Lucifer antes de su caída. Es como andar un reloj robado. ¿Compraría usted un reloj robado y se lo pondría, sabiendo que se lo robó el que se lo está vendiendo? Pues, ¿por qué nos vamos a poner la gloria de Lucifer si es un ángel caído? Mis hijos y mis hijas, dice el Señor, deben de vestir como yo vestí, dice el Señor. Como la gloria que me diste, dijo el Señor Jesús, les he dado. ¿Sí o no, hermanos? Sabía que Él no había parecer ni hermosura. En Lucifer había parecer y hermosura. Era el sello de la perfección, era acabado en hermosura. Pero Cristo vino a este mundo y se despojó de todas las cosas que un día le dio a Lucifer. Porque todas las cosas por Jesús fueron hechas. Porque Jesús viene a enseñarnos otra gloria. Y usted es la que tiene que mostrarle al mundo, joven. Así que venda esas joyas y haga tesoros en los cielos. Y deje de llenar su ego. A veces lo hacemos porque hay un vacío. Nos sentimos como que no estamos completos si no tenemos esa cosa brillando ahí. Hermano, no necesitamos. Una mujer cristiana siempre va a conocer que usted tiene el tesoro escondido en el corazón. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que debe ver. Un hombre cristiano, lo que debe ver en usted no es su cuerpo ni las joyas, es el Espíritu Santo. Quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguna persona aquí que poniéndose de pie a los ojos de Dios en esta mañana le diga al Señor, Señor Jesús, perdóname? Me pongo de pie por este llamado que recibo de este predicador, para que me des tu Espíritu Santo. Me hagas volver al primer amor y a las primeras obras, y no permitir que venga esta unión de la religión con el Estado, ni entregar a mis hermanos a la muerte, sino ser de aquellos que ayudan a la iglesia hasta el final. Póngase de pie y yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana? Dios bendiga a estos hermanos, a estas hermanas. Dios bendiga a los líderes de esta iglesia. Aquí lo único que necesitamos es a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso es todo. Se dieron cuenta que para Dios solo es trigo o cizaña. Y lo más lindo es que crece juntamente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere salvar a la cizaña también. Ese es el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? No era para que estuviéramos criticando. Qué cizañudo que estás, qué justo que soy yo, qué trigo soy yo. Como el fariseo y el publicano. Sino para que nosotros amáramos a las personas. A veces a los primeros que hay que volver a bautizar y volver a enseñar la doctrina a nuestros propios pastores. Yo lo sé. Pero no por eso nos ha puesto Dios a hacer un cambio. Usted no puede cambiar a nadie. Usted no es el Espíritu Santo. Yo no puedo cambiarme a mí, menos lo voy a cambiar yo a usted. Y si Dios no lo ha cambiado a usted, menos que lo cambie yo. Así que tu deber es madurar y crecer. Hacer la obra de Dios en esta tierra. Amén. La obra somos nosotros. La iglesia somos nosotros. La conferencia somos nosotros. Los pastores y los laicos acabarán la obra, dice la profecía. Oremos. Padrecito lindo, tú has visto a bien cambiar nuestra vida en esta mañana, a humillarnos delante de tus ojos. Yo les hago un llamado a levantarse, porque tú dijiste, el que me confiese, yo también lo confesaré. El que me niegue, yo también lo negaré. Y tú dijiste, Señor, que no nos avergonzáramos de ti ni de tus palabras. Nos va a costar la vida a muchos de nosotros. Dirán que somos locos, fanáticos, pero queremos seguir guardando tu ley y tener el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Llévanos en tu paz. Si alguien aquí se sintió ofendido por mis palabras, hazle ver a esa persona que tiene que hacer un cambio, que nosotros hemos ofendido más a Dios tantos años y sin embargo nuestro Dios nos sigue llamando al arrepentimiento y a la misericordia.
Llévanos en tu paz y permite que nos veamos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.